cruzamos ideas, sembramos verdad, puente de conocimiento con el maestro Joel Ruiz. Vamos a avanzar, saber que inspira, luz en el andar, tu mente despierta, es hora de explorar, puente de conocimiento. Sean todos bienvenidos a este podcast de Joel Ruiz y sus amigos, un espacio producido por la Escuela de Formación Ministerial Puente de Conocimiento, intentando acercar a nuestras comunidades evangélicas al mundo académico. Recuerden nuestro lema: nosotros no lo sabemos todo, eso es imposible, pero vivimos en un continuo aprender. Nos sentamos humildemente con la gente que sabe, con aquellos que han estudiado, que han dedicado años de estudio, y esas cosas que vamos aprendiendo consideramos que debemos ponerla a transitar, ¿no? Que el conocimiento transite, que no nos quedemos nosotros con todas esas literaturas que hemos leído, en esas conferencias en las que hemos participado y hemos aprendido de gente que tienen años y años trabajando con la intención de forjar mejor personas, y por eso nosotros nos identificamos como puente de conocimiento. Así es, espacio producido por esta Escuela de Formación Ministerial. Y hoy estoy muy contento porque el último vídeo que habíamos producido referente al tema de la tentación, no solamente que llegó a alcanzar muchos views, sino también que crecimos, también nuestra comunidad va creciendo, ya casi estamos llegando a los 1000 suscriptores, y yo quiero pues saludar y darle las gracias a cada uno de nuestros suscriptores que me están apoyando, sí, están apoyando este pequeño rincón aquí en la sala de mi casa, donde despacio voy produciendo contenido, a veces con algunas limitantes batallas. Tener un micrófono que recoge mucho el sonido, y a veces escucho hasta los motores cruzar, etcétera, etcétera. Pero aquí en este pequeño espacio vamos articulando enseñanzas que sin duda algunas considero que edifican al seno de nuestras comunidades evangélicas, en especial a esa a la que pertenezco, de corte pentecostal. Bueno, yo no voy a abundar mucho. Yo quiero entrar en materia de inmediato porque tengo 3 cosas que abordar para darle continuidad al tema de la tentación, o más bien la palabra griega peirasmo, que a veces también puede ser traducida como prueba y muchas veces también como tentación. Preste atención, por favor. El bosquejo que yo me he propuesto para continuar desarrollando este tema de la tentación es el siguiente. Yo quiero que reivindiquemos un poco, dominar el concepto de hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es esto del hombre? Segundo, pasar un poco, analizar un poco el tema de la sola escritura. Ustedes van a ver en mi desarrollo por qué razón estoy tan interesado en que antes de hablar de tentación hablemos un poco del tema sola escritura. Y por último, vamos a detenernos en el tema del reino de las tinieblas. Asimismo, el reino de las tinieblas. De paso, no a modo grueso, sino como dicen, abuelo de pájaro, voy a definir el concepto hombre desde 3 perspectivas. Una desde la perspectiva filosófica, que aborda que el hombre es sustancia racional, el hombre es un ser racional, individual de naturaleza racional. Bueno, esta definición es la que dice Boecio cuando habla acerca de persona. Pero rescatar esa filosofía dualista, tanto de Platón como Aristóteles, que dicen que el hombre es un animal racional o sustancia racional, es interesante. Y asimismo pues lo plantea también el doctor Oliver Boswell, como para evitar el conflicto que se da en teología de que si el hombre es un ser dicótomo o es un ser tricótomo, pues lo plantea así mismo, como lo veían prácticamente los griegos. El hombre, en cuanto a su ser material, es materia, es polvo. Sin embargo, en cuanto a su ser inmaterial, es espíritu. Ahí vamos teniendo ya una pequeña definición.
Recuerden que le había mencionado el texto de Joseph Goebbels, el texto que es Introducción a la Antropología Filosófica, que dice que el hombre es un ser individual, pero alcanza su perfección en el otro. Es para ir tomando. Luego viene una definición ya partiendo desde la disciplina de la psicología, que define al hombre de la siguiente manera: el hombre es un ser que se mueve en función de las dimensiones que lo conforman. ¿Y cuáles son estas? Para la psicología es bio, de la palabra griega vida, psiqui, mente, socioemocional, afectiva. Los psicólogos que han abrazado la fe en Cristo Jesús definen al hombre como ser que se mueve en función de las dimensiones que lo conforman: bio, psiqui, socioemocional, afectiva y espiritual. Luego viene una comprensión del hombre desde una perspectiva teológica, y ya desde aquí se hace desde lo que se conoce como construcción teológica. ¿Por qué razón? Bueno, porque el texto bíblico, pese a que existe una materia en los pensum de teología, que es la famosa materia antropología bíblica, no hay definición explícita en el texto. No, explícita no lo hay. Implícitamente sí. Es como cuando usted quiere escuchar o leer cómo el Catecismo Menor de Westminster define al ser de Dios. Usted dice, pero ven acá, ¿y de dónde el magisterio ha construido una definición del ser de Dios? Bueno, la Confesión de Fe de Westminster define el ser de Dios de la siguiente manera. ¿Qué es Dios? Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser. Y usted dice, pero ¿de dónde partió a tomar para construir esa definición? Bueno, la Confesión de Fe de Westminster ha tomado de las Escrituras, porque ese es un principio, uno de los grandes principios reformados, sola Escritura. Pese a que independientemente existen otras fuentes de autoridad, pero todas estas tienen que validarse con las Escrituras. Cuando usted lee la narrativa del Evangelio de Juan, capítulo 5, se va a encontrar con esa definición, o más bien con esa palabra que la rescata en el Catecismo de Westminster para desarrollar la definición del ser de Dios. Jesús le dice a la samaritana: mujer, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahí viene. Pero ¿aparece una definición del hombre en la Biblia? Explícitamente no, implícitamente sí. Aparece en la Biblia acerca del hombre lo siguiente: se puede decir del hombre que el hombre es un ser creado en cuanto a su naturaleza humana espiritual. En cuanto a su ser material, el hombre es polvo, ¿sí? Y en cuanto a su ser inmaterial, el hombre es espíritu. Eso lo trabaja muy bien el doctor Bosworth, ya se lo había expresado. Se evita la discusión de dicotomía o tricotomía. Vamos a ver, esto es interesante porque en la narrativa bíblica, partiendo desde el Génesis, no hay mucho que ver acerca del hombre antes de conocer el pecado. En su primer estado el hombre es bueno, no conoce el pecado, pero tiene conocimiento de causa. Sí, no conoce el pecado, pero tiene conocimiento de causa. ¿Por qué? Bueno, porque cuando Dios le dice: de todo árbol que hay en el huerto puedes comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comerás, porque el día que de él coma, pues ciertamente morirá. No conoce el pecado, pero sí tiene conocimiento de causa. Y aquí empieza la expresión que yo digo, aquí empieza la parte romántica. En teología hay un término que se utiliza, y es el término lazariano. Y se utiliza el término lazariano para hablar acerca del hombre antes de conocer el pecado. Y los hechos históricos del hombre lazariano son pocos, ¿sí? Ese lazo de tiempo que ocurre y se transita antes de que el hombre peque es desconocido, ¿no? Y hay discusiones, varias discusiones en teología respecto a ese tema.
¿Qué pasó? ¿Qué hacía el hombre antes de pecar contra Dios? Es interesante porque ya después que el hombre peca contra Dios, entonces ahora sí, observemos que toda la narrativa que se presenta del hombre es mostrando a un ser que, a pesar de haber sido llamado por Dios, convocado por su creador, y Dios asignarle misiones, él no puede cumplirla a la perfección. Ya su naturaleza está en una condición caída. En teología se conoce como la imparcialidad divina. ¿Qué es esto? Bueno, que no aparece la intención de Dios de esconder las acciones o prácticas pecaminosas de su criatura como para evitar exponerlo. No, de ninguna manera, es todo lo contrario. Está la narrativa de Abraham cuando miente, se pone de acuerdo con Sarai, su mujer, para decirle: mira, tú eres una mujer de hermoso aspecto. Cuando entremos aquí, esta gente te van a preservar la vida y a mí me van a matar. Digamos que tú eres mi hermano. Aparece también en la narrativa bíblica el hombre que, pese a todo lo que Dios hizo con él, ¿sí?, cómo lo escogió, cómo lo ungió como rey, lo puso a gobernar la nación de Israel, sí, le dio grandes batallas. Sin embargo, un día no salió a la guerra y pudo contemplar una mujer que se bañaba. Es obvio que tiene que aludirse que si se bañaba estaba en una condición que él podía codiciarla, como wow. Y ese hombre llamado David peca contra Dios. Mire qué interesante. No aparece después del hombre lazariano una narrativa que presente al hombre haciendo a modo perfecto lo que Dios le está indicando. Vemos también esto en Moisés, ¿cierto? Después de tantas hazañas, tantos milagros y prodigios, de ver la manifestación del poder de Dios, de convertir un báculo que tiene en sus manos en una culebra, ver cómo el mar se divide en dos y puede cruzar, ver todas las maravillas del agua convertirse en sangre, ver las ranas salir, etcétera, etcétera. No pudo entrar a la tierra prometida. Qué interesante esto, ¿no? No pudo entrar a la tierra prometida. ¿Por qué razón? Ya la Biblia, toda narrativa bíblica presenta la condición caída del hombre. No podemos por nosotros mismos. Esto puede responder y darle un golpe así rapidito, abuelo de pájaro, a la filosofía nietzscheana del filósofo Friedrich Nietzsche, que bebe de la fuente de otro filósofo llamado Schopenhauer, el padre del voluntarismo. Nietzsche la rescata y desarrolla la filosofía de la voluntad de poder, el superhombre, ¿no? Que sí, que el hombre podemos hacerlo, olvídense de Dios, es una construcción imaginaria del hombre que desea volver a hacerse esclavo. Libérense, independícense. Señor, reprenda al diablo. ¿Quién puede hacerlo sin él? Imposible. Primero, el hombre no puede redimirse por sí mismo. Cesaron los sacrificios. No puede, ni aún tampoco con los sacrificios de la antigüedad, tampoco no podemos hacerlo, ¿no? Es exclusivamente mediante esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Así, para darle un poquitico, una bofetada a la filosofía nietzscheana, ¿no? Y continuar nuestra línea de desarrollo. ¿Qué resulta ser? Que después de nosotros haber visto en Abuelo de Pájaro algunas definiciones, sí, digamos a modo técnica, no tanto académica, sino a modo técnica, acerca del hombre, a mí me parece que se hace necesario, antes de continuar abordando el tema del peirasmo, desarrollar y abordar lo que es el tema de la sola escritura. Y aquí hago un llamado a mi comunidad pentecostal, en especial a los pastores, líderes de iglesia. Si ustedes no prestan atención a esto, ustedes como líderes, ¿no?, administradores de esa casa de fe, esto se nos va a convertir en un disparate, ¿ok? Esto se nos va a volver un desastre. El principio de sola escritura es un principio de validación que sostiene que la Biblia es norma normatum. Escúchelo bien, norma normatum. Regla de fe y norma de conducta de nuestra comunidad, de nuestra vida de fe y praxis eclesial.
El principio de sola escritura no valida otra fuente de autoridad. Estas están presentes, la incorpora en su quehacer teológico, como el magisterio, la tradición, la razón, la experiencia están presentes en el quehacer teológico. El problema es que mi experiencia, mi razón, no son infalibles, son falibles. El magisterio, cierto, cualquier confesión de fe que usted tome, la confesión de fe de Wolmiste, la confesión belga, la confesión bautista, cualquiera, el magisterio no es infalible, es falible, se equivoca. Usted, pastor, se equivoca, yo me equivoco, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con la teología que se está produciendo en el seno de nuestras iglesias, porque ya están saliendo estos muchachitos que antes eran brujos, realizaban practicaban el ocultismo, conocieron el tema del vudú, sí, vieron experiencias completamente aterradoras en el país de Haití y hoy están produciendo una teología que parte de la experiencia. Bendito sea Dios, exalten la bendita cruz. No dejen de darle tanta pompa al reino de las tinieblas. No dejen de exaltar tanto el reino de las tinieblas, como presentar que sí es verdad el poder que se puede presenciar y palpar tocando el ocultismo, relacionándonos con el reino de las tinieblas. Menciona el poder de la cruz que venció, exhibió a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Así de sencillo. Dedíquense a producir una teología de la cruz en el seno de las iglesias. ¿Por qué razón? Quiero hacer un paréntesis aquí antes de continuar desarrollando el tema del peirasmo, porque mi comunidad pentecostal la estoy observando. Es pentecostal, dice que es protestante, pero parece que sigue articulando una orientación más católica, apostólica, romana. Así de sencillo. Estamos articulando dogmas de fe y estamos ya desarrollando doctrinas que no son bíblicas. Son articulaciones que parten de nuestras experiencias. Y aquí hay que prestarle mucha atención. Hago un llamado a los maestros. No puedo yo desarrollar el tema del peirasmo a toda profundidad sin antes corregir este tema. Yo no veo sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Deo glorias. Yo no veo los principios reformados. Yo no lo veo en mi comunidad pentecostal. Y esto hay que rescatarlo por amor a Dios. Hay que rescatarlo. Hay que reivindicarlo. Porque aquí entra una parte importante que es la que quiero vincular con este segundo aspecto. Ya vimos el aspecto, una concepción acerca del hombre, un toque acerca de sola escritura, y ahora quiero entrar en lo que es la concesión del creyente pentecostal del reino de las tinieblas. Que resulta que en nuestra praxis eclesial nosotros, pese a que reconocemos la existencia de los demonios, sí, son entidades espirituales reales que existen, operan, ejercen cierto nivel de incidencia, están presentes. Sin embargo, nosotros le hemos hecho mucho coro y hemos desarrollado una teología y hemos construido doctrina en el seno de nuestra iglesia, articulando todo el discurso en función de que el culpable es Satanás. Vamos a ver. ¿Qué dice el texto? El texto dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Vamos a repetirlo otra vez. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Por amor a Dios, mis hijos. Yo y usted somos tentados, o para ser tentado tiene que darse un proceso de incitación del deseo. Y esto se da exclusivamente por medio de los sentidos, que son los mecanismos fisiológicos del individuo, a través de los cuales se puede producir el deseo. Vamos a ver. Wow, pero qué café que huele bien. ¿Cómo yo puedo expresar eso? Por medio del olfato. Dios mío, pero mira qué mujer elegante está pasando por ahí. Wow, qué mujerón.
¿Por qué yo expresé eso? Porque la vi. Si yo hubiera sido ciego, no puedo contemplar la hermosura de esa mujer. Nuestras hermanas creyentes, a lo mejor en el gimnasio, wow, pero qué hombre más definido, qué hombre que se ve bien. ¿Por qué ella expresó eso? La única forma de ella poder expresarlo es por medio de dos cosas. Primero, porque lo vio, o segundo, porque si siendo ciega puede palparlo, tocarlo. Son nuestros sentidos, los mecanismos por los cuales se procesa el deseo. Punto, más nada. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Búsqueme en el texto bíblico donde esté permitido que el reino de las tinieblas puede personificarse y realizar una tentación de forma directa con nosotros. Búsquemelo, que yo no lo he leído. A lo mejor yo estoy confundido. Búsquelo, por favor. No hay forma. Entonces yo debo poner cada cosa en su lugar. ¿Existe el reino de las tinieblas? Sí. ¿Debo prestarle atención al reino de las tinieblas? No. ¿En qué sentido, Joel, tú dices que no? No en el sentido de materia de tentación. Vamos a ver. Porque yo pudiera prestarle atención al reino de la tiniebla en función de que sé que hay alguien que no desea mi bien. Atención aquí. No aparece en el registro bíblico Dios dando cátedra acerca del reino de las tinieblas. Como por ejemplo, por citarle uno, pero voy a dar para muestra un botón, pero voy a darle dos. No aparece Dios conversando con Adán, diciéndole a Adán, debo ser honesto contigo, yo soy Dios, soy tu creador, tengo que comunicarte que tú no estás solo aquí en el huerto. No, tú no estás solo, aquí está Satanás, tuve que detronarlo. No aparece Dios explicándole acerca del reino de el mundo espiritual de los demonios a Satanás. Búsquelo a ver. Búsquemelo, que a lo mejor yo tampoco lo he leído. Búsquelo a ver, ¿dónde está? No. Solamente Dios le dice lo siguiente: de todo bendito árbol que está en medio del huerto podrás comer, pero presta atención, de ese árbol no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirá. Punto. Se acabó todo. No tengo que explicarte nada acerca del reino de las tinieblas. Lo que debo de enseñarte, o tú tienes que entender, que no puedes pecar contra mí, porque yo soy quien gobierno todo. Reivindiquen el texto que dice: no le tengan miedo a aquellos que pueden matar tu cuerpo, pero que no pueden destruir tu alma. A ese que yo le tengo miedo. O sea, yo no le tengo miedo al reino de las tinieblas. Yo le tengo miedo a pecar contra Dios por los juicios que pueden venir contra mí. Vamos a esto, muchachos, vamos a esto. Yo no le tengo fobia al reino de las tinieblas. No le presto atención porque es un reino vencido. Es un reino vencido. Y usted no lee la teología paulina, pero léase la carta del apóstol Pablo, señores. No hay ningún tipo de reivindicación de los apóstoles de dar cátedras acerca del reino de las tinieblas. No tienen esa intención ni ese interés. ¿Por qué razón? Porque no es necesario. Toda la articulación de la teología pedrina, paulina, juanina es una articulación de temer a Dios. Punto. Conectarnos con esa teología de la cruz. Ya, más nada. No le temo al reino de las tinieblas. Le temo a mi creador. Ese puede castigarme, puede condenarme. Así de sencillo. Y eso yo tengo que entenderlo en mi vida de fe y praxis eclesial. Y ustedes deben de entenderlo. Oye, ustedes andan predicando más del diablo que de Dios. Nuestras liturgias, ustedes son testigos como el nombre de Satanás está tan presente. Tan presente que no se le entrega al predicador. No se le entrega sin que antes se contaminen los aires. No puedo entregarle al hombre de Dios que está aquí esta noche. Siento batalla en los aires. Hay que atar, amarrar y reprender. Esto es una locura, señores. ¿Entiendes? No veo el concepto de alabanza de esa palabra hebrea halal, de donde viene aleluya. No veo alabanza, ni siquiera en nuestras canciones. Canciones cargadas de humanismo, composiciones gramaticales para el ser, para el hombre, no para el dueño del ser. Esto es interesante. Señores, esto hay que analizarlo a profundidad. ¿Por qué razón la articulación de nuestro discurso y dialéctica es en función del reino de las tinieblas?
Esto lo que ha hecho es que no nos ha permitido nosotros poder construir estudios que puedan acompañar y ayudar a nuestra gente a superar debilidades de carácter, situaciones, conflictos emocionales que vienen arrastrando desde su niñez y que pudimos haberle ayudado o acompañado, en vez de pelear con un muñeco de paja que es verdad que existe, pero que todo se lo estamos atribuyendo a él. Estoy dando seguimiento a estos muchachos, no solamente a estos muchachitos de ciencias bíblicas, a quienes yo le llamo roba a la gallina, palo con ella, quieren darle palo a todo, reivindicando la teología liberal de Alemania del siglo XVIII, siendo exacto 1763-1834, bebiendo del pensamiento de Friedrich Schleiermacher, que no creía ni en el pecado original, no creía en la resurrección de Cristo, no creía en los milagros, la virginidad, el nacimiento virginal. Señores, esto es interesante. Ahí están estos muchachitos en las redes sociales. Tranquilo, te estoy observando. Ya te tengo en mi agenda. Tranquilo, tranquilo. Pero también estoy observando a estos muchachitos que son cristianos, pertenecen a las comunidades de fe, vivieron en Haití, nacieron en Haití, y todo el contenido que están produciendo es de Satanás. En Haití la gente se convierte en vaca, la gente se desaparece. ¿Qué aparece en el cementerio? Un muchachito chiquito, puede ser chiquito grande. Reúnan a las 21, 75, 80 divisiones. Reúnan a los brujos de las religiones Yorubá del norte de África. Tráiganlo todo. Reúnanlo en el Monte Carmelo. Y es que usted no sabe lo que es el poder de la sangre de Cristo, hermano. ¿Qué es lo que le pasa a usted, por amor a Dios? Articule una teología de la cruz y punto, más nada. El hombre en su transitar de su fe necesita es volver a conectarse con su Creador, restaurar su imagen que está caída. ¿Cuál imagen es esa? Recuerden, le hace teología sistemática, tanto esta que está aquí de Wayne Grudem, como la de el teólogo Oliver Basworth, la de Millard Edison, la de Charles Hope. Pueden estudiarla cualquiera. La imagen de Dios en el hombre no es física. No es física, por amor a Dios. Yo no tengo que restaurar los ojos de Dios que se dañaron en mí, de ninguna manera. Eso es una locura. Tengo que restaurar la verdad, la santidad, la justicia, el amor. Esa es la imagen de Dios en mí. Cuando el hombre peca, eso se daña. Y eso no se va a restaurar hablando de los demonios. Atención, muchachito, eres mi hermano en la fe, pero también te tengo en la lista. Está dañando el cuerpo de Cristo. Articula una teología en función de la cruz. No conduzca al pueblo por ese camino, que a nuestras comunidades les gusta mucho lo místico y lo esotérico. Por eso es que siempre están interpretando sueños en la iglesia todos los días. Interpreten la bendita Biblia. Interpreten la Biblia, que fue lo que el Señor nos dejó. Interpreten la Biblia. ¿Por qué es interesante rescatarlo? Vamos a ver. Porque en la concesión de diablo, voy a poner dos ejemplos ya para empezar a entrar en materia lleno con esto aquí. Voy a ponerle un ejemplo de carácter, un ejemplo de adicción y un ejemplo de relaciones matrimoniales. Atención aquí, empiezo con lo matrimonio. Resulta ser que hay una hermana de mi comunidad pentecostal que está haciendo ayuno, silicio, está en batalla, ungiendo al marido con aceite en la noche. Diablo, sal de ese cuerpo ahora, fuera. Sin embargo, el problema persiste. ¿Por qué el problema persiste? Porque lo que ella aprendió en su comunidad pentecostal es que todo problema es vinculante a Satanás y al reino de la tiniebla. Que resulta que lo que ella no sabe, ella tiene batalla, ella quiere sentirse amada, quiere sentirse querida, ella quiere ser tocada, quiere que su esposo la saque a un restaurante, ella quiere que su esposo sea más social con ella, ¿no? Que no le hable de esa forma, que la trate mucho mejor. Y ella está intentando conseguir eso ungiéndole la cabeza del marido con aceite. Porque esa es la mística que se enseñó en mi comunidad pentecostal. Manita, mira, tú puedes sacarle 70,000 demonios a tu marido. Eso no va a cambiar así. Eso no va a ocurrir así. Presta atención aquí. Que resulta que la muchacha, esta de la que le estoy hablando, en un momento peca contra Dios. Sí, peca contra Dios. La propia comunidad la va a exterminar. Pecadora,
hija del diablo, sin vergüenza, teniendo tu marido te fuiste con otro, Pero nadie se sentó a acompañarla y no le escucharon cuando ella estaba gritando y estaba hablando. Yo soy un ser emocional que me muevo en función de las dimensiones que me conforman. Y mi espíritu estaba gritando, no me sentía plena como mujer. Estaba siendo maltratada por mi esposo. Por lo tanto, no soporté la prueba y pequé contra Dios. No me hablen del diablo ahí. El diablo de esa muchacha no es Satanás. El diablo de esa muchacha, ¿sabe quién es? Es el carácter de su marido y los modelos de crianza de donde él se formó. Porque sus modelos de crianza y su carácter no han permitido poder ser el hombre que tiene que ser para tratar bien a esa mujer. Como dicen los pentecostales, decimos nosotros, alaba ahora. Vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia. ¿Qué diablo? ¿De cuál diablo tú me estás hablando a mí? ¿De cuál tú me estás hablando? En mi contexto, mi diablo es la corporación. En mi contexto actual, así de sencillo. En mi contexto ahora mismo, mi diablo es la corporación. Así, escuchen bien. Atención, país. Es de este, Santo Domingo Norte ahí. Trato pésimo. Pésimo trato. Más de un mes esperando que me instalen un contador. No lo han instalado. Ay, por agarren al evangélico enganchando un alambre, robándose la luz. Mira cómo lo acaba el pueblo. Interesante. ¿Por qué mi diablo es la de este? Porque mi carácter, a mí no me gusta que me traten mal. Me gusta que me den un buen servicio, que me hablen con decencia como la gente. Porque pese a que me crié con la ausencia maternal, papá me dio mucho cariño y forjó una buena base de autoestima. Esto es interesante entenderlo. Mi carácter, yo soy sanguíneo y colérico. Cuando me encuentro en escenario, con ese tipo de escenario, maltratos, ya aquí el concepto de servidor público aquí en mi país, eso se perdió. Eso es un disparate aquí. Obviamente no es genérico. Yo quiero decir, de hecho, aprovechar y bendecir a una mujer, Dirección General de Asuntos Penitenciarios y Correccionales. Esa morenita que está ahí, eso es oro. Mi saludo y te bendigo en el nombre de Jesús. Eso es un servidor. Así se atiende a la gente. Ahí. Entonces, mi carácter está expuesto cuando me encuentro con escenarios de ese tipo de naturaleza. No estoy viendo a Satanás. Soy cristiano. Sé, pero en mi articulación, ¿qué es lo que yo digo? Si no tengo formación, digo, se me levantó el diablo. ¿Qué malicia del diablo? Ese es el problema. Se daña la nevera, qué malicia del diablo. Se quemó, se explotó un transformador. Yo reprendo al diablo. Yo que estaba orando por horas sin tener. Tú tienes que orar con luz, obligado. O sea, todo se lo estamos atribuyendo a Satanás. Atención aquí. Atención aquí. Esa mujer desea ser atendida, ser amada. ¿Por qué? Porque ella es un ser emocional. Ese hombre desea ser acompañado, que la mujer lo atienda, que le dé cariño, que le sirva como la gente. ¿Te das cuenta? Pero que resulta que es muy probable que el modelo de crianza de donde viene esa mujer y su bajo nivel de conocimiento no le permitan responder en su relación como tiene que responder. Cuando se dan las crisis, se dan los divorcios, las separaciones, la gente critica el hecho dado, pero no estudia el tema a fondo. La raíz no la estudia. La sociedad quiere saber, la sociedad critica lo que pasó, pero no evalúa por qué ocurrió. Ese diablo de ese hombre también pudo haber sido el que esa ignorancia de su pareja, ¿te das cuenta? Y esos modelos de crianza. ¿Por qué? Porque es que el hombre es un ser emocional. Es un ser que se mueve en función de sus dimensiones que lo conforman. ¿Cuántos creyentes en nuestras comunidades que saben que Dios los sacó de la rabia, de la ira? Que eran hombres y mujeres guapas, esas mujeres que agarraban a otras por los moños y las sacudían. Se había que apecosear a la pecosea. Ahora entran al colmado y cuando están en el colmado viene una muchachita. Yo soy la que voy.
que se aguante la evangélica, que tenga paciencia, que ella es cristiana. Y ahí empieza esa mujer cristiana a pensar, me aparto por 5 minutos, la agarro por los moños y la sacudo para que ella vea quién yo soy. ¿Te das cuenta lo interesante de esto? Cómo tu carácter está expuesto ante escenarios que son adversos a la forma de tu constructo psicológico, que es tu personalidad. Hay una narrativa en el texto bíblico, y quiero rescatarla, ahora que me acuerdo de ella. Una vez un levita, me parece que estaba dando voces, eso está en el libro de los jueces, estaba voceando y alguien se devolvió y le dijo, príncipe, deja de estar voceando, no sea que los hombres sanguíneos o coléricos se devuelvan y arremetan contra ti. En buen dominicano, no fuña tanto que tú estás molestando mucho. Al que está tranquilo se deja tranquilo. ¿Te das cuenta? O sea, yo no estoy viendo a Satanás en mi día a día. Yo estoy viendo en mi naturaleza caída que está siendo expuesta ante otra naturaleza caída. Porque no voy a encontrarme con un ser perfecto en la calle. Me voy a encontrar con otro que también tiene debilidad de carácter y que la imagen de Cristo no se ha formado en él. Y es el desafío que tenemos. Vamos aquí ahora. Que ahora sí. Vamos ahora. Yo una vez estaba en un lugar, voy a reservarme el nombre. Andábamos un grupo de ex presidiarios. Bueno, dije que voy a reservarme el lugar donde estaba. Y aparece una muchacha muy servicial. Muy servicial. Pero era un tipo de mujer que parece que, como dicen por aquí en el mundo, Dios le dio, ella estaba adelante en la fila, Dios le dio mucho, que tenía como mucho trasero, tenía muchas nalgas. Y resulta ser que la muchacha Dios la había sacado de la prostitución. Pero tiene un don de servicio tremendo. Y tiene una personalidad agradable, amable, cariñosa, social. Señores, yo me estaba gozando. Yo estaba viendo cómo esa muchacha, después de haber sido rescatada por Dios, empezaba a servir a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y nos servía a nosotros con tanta amabilidad, con tanto cariño. Y pude contemplar varias hermanitas chismosas hablando. Cuidado con ella. Señores, por amor a Dios, déjenla que sea. Dejen a esa mujer tranquila. Si ella también es soltera y se enamoró de alguien, déjenla también que se enamore. ¿Y cuál es el control que ustedes tienen con la gente? Que todos quieren atribuírselo al diablo. Dejen a esa mujer que sea. Trabájenla, ayúdenla en la construcción del carácter de Cristo en su vida. Pero no la acusen, no la acorralen. Déjenla que sea porque ella es así. No asocien del hecho de que ella vino de la prostitución sus intenciones a hacer caer a los hermanos en la iglesia. Atención aquí. Y esto es interesante entenderlo. ¿Cómo fuimos? Ya planteé un ejemplo en el tema de las relaciones matrimoniales. Sí, los matrimonios. Es muy dado en nuestra comunidad pentecostal escuchar esa famosa palabra. Hermanas que se reúnen una con otra. Hermano, ora por mí que tengo una malicia del diablo. Ay, sí, me levantó el diablo en mi casa. Una guerra del demonio. Cuando tú te sientas a conversar con ella, él explica, dime, ¿cuál es el caso? ¿Cuál es el demonio? Nada, que el hombre está dejando la pasta de dientes destapada en el baño, la deja destapada. Ese es el diablo de ella. ¿Tú me lo entiendes? Ese es el diablo de ella. Mi hija, no reprenda al diablo. Acompaña a tu pareja en ese proceso de su modelo de crianza. Te va a dar cuenta cuando tú revises su modelo de crianza, te va a dar cuenta que esa pasta de dientes que él deja destapada, que no la tapa, y que a veces deja el cepillo aquí o lo pone allí, eso viene de esos modelos de crianza, no del diablo, por amor a Dios. Esto hay que entenderlo. No puedo hablar de peirasmo si no ponemos cada cosa en su lugar. Se lo dije a la iglesia de Sosúa, Puerto Plata. Le dije, señores, presten atención. Esa muchachita que Dios trajo al evangelio viene de la prostitución, tiene 22 años y sabía producir
perdón, 500, 1.500 dólares diarios en la prostitución, subiendo fotos por OnlyFans, vendiendo su cuerpo por las redes sociales. Interesante, ahora abrazó la fe en Cristo Jesús, ¿cierto? Independientemente de que ustedes quieran orar de liberación, oren, hagan lo que ustedes quieran con ella. Úntenle aceite, denle al bebé aceite de oliva, hagan lo que le dé su gana, háganlo. Ella, si no trabaja la construcción de la persona de Cristo en su vida, aún usted habiéndose sacado todos los demonios, ella podrá volver a incidir en sus mismas prácticas. ¿Por qué? Porque es una naturaleza caída. Pablo lo plantea: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Doy gracias a mi Señor y Salvador Jesucristo. Escuchen lean la teología paulina. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Como Pablo se dirige a los Gálatas. Porque el deseo de la carne contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y ambos se oponen entre sí. Pablo, ¿qué pasa? Ven, que te están llamando aquí de la comunidad pentecostal, que por qué no metiste al diablo en esta conversación. Pablo, ven, ¿por qué no le hablaste del diablo a la gente de Gálatas? No, el deseo de la carne contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y ambos se oponen entre sí. ¿Cómo se da esto? Escríbalo ahí con letra mayúscula y colóquelo en la puerta de su casa, en su habitación. Escríbalo. ¿Cómo se da este fenómeno? Fácil, porque hay una naturaleza caída en vosotros. La lucha, la guerra del deseo de la carne contra el espíritu. ¿Cómo se da esta lucha? Por eso yo les dije a ustedes, ¿recuerdan cuando mi hermano me preguntó: Joel, ¿cuál es tu guerra? ¿Cuáles son tus batallas? Yo le dije: Eduardo, yo soy mi propio diablo. Yo soy mi propio diablo. Hoy que mi papá, cada vez que me ve serio, tranquilo, que no hablo, se preocupa, asustado, porque él sabe los pensamientos que pasan por aquí. Mi hijo, ¿cómo te sientes? Tranquilo, eso lo vamos a resolver. Él sabe que yo soy mi propio diablo, que si ejecuto uno de esos pensamientos, Jehová me libre, la desgracia se armó. Esto es interesante entenderlo, porque yo no vivo pendiente al diablo, yo vivo pendiente a mi naturaleza caída. El texto me lo está diciendo. Ven, Pablo, incorpora la teología de los demonios, el mundo espiritual. Ven, que te están llamando los pentecostales, que por qué no metiste al diablo en el asunto. ¿Por qué no le hablaste al diablo a los Gálatas del diablo? Ven, Pablo. Ven, Pablo, dile que la gente se convierte en chivo y en vaca. Ven. No. Dice Pablo a los Gálatas: el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y ambos se oponen entre sí. Recuerden lo que le he dicho: a pesar de las experiencias que nosotros tenemos con Dios, a pesar, Dios no depersonifica al ser. El ser va adquiriendo un conocimiento y partiendo de su experiencia alimenta el entendimiento. Y ahora su entendimiento, porque la voluntad no piensa, lo que piensa es el entendimiento. Partiendo del conocimiento que tenemos, así nos comportamos y funcionamos. Agarren ese trabalengua ahí. Eso ustedes tienen que dominarlo, esto. Poner cada cosa en su lugar. ¿Cómo se dan estos fenómenos de tentación? Toda tentación tiene que pasar por mi sentido, cualquiera que sea. Escriban esto, por favor, en letra mayúscula y colóquenlo en las habitaciones. Ninguna tentación abre puerta. Ninguna tentación abre puerta. Toda tentación lo que hacen es que tocan. Tocan. Ninguna. Vamos a poner varios ejemplos. Soy hombre, usted hombre, a usted le gusta, usted tiene una preferencia por el tipo de mujer indiecita, indiecita, con un cuerpo de guitarra, con el pelo largo. Cada vez que tú ves pasar una mujer o tú ves en la calle una mujer que tiene esas características distintivas de ese tipo de mujer, tú te sientes incitado. Algo se activa en ti. Independientemente de lo que se activa en ti, eso solamente toca. Ella no te está diciendo mastúrbate, ella no te está diciendo llévame a un hotel, ella simplemente pasó. Ella es una ser humana, tiene que pasar.
El desafío eres tú y yo, somos tú y yo que lo tenemos. Si partiendo de lo que vimos, abrimos la puerta para que se conciba el pecado. Voy a darte un ejemplo, quizá dos. Caín, hijo mío, yo sé lo que vos estás pensando. Tiene deseo de matar a tu hermanito. Pero tengo que decirte algo antes de el pecado está a la puerta. ¿De dónde? De aquel lado. Con todo a ti será tu deseo, su deseo, y tú te puedes enseñorear de él. Vamos aquí. Y tú te puedes enseñorear de él. Agárrenme los evangélicos que vinieron de la drogadicción, de usar diferentes tipos de estupefacientes. Agárrenme aquí, que siempre viven diciendo, no, que es demasiado fuerte el deseo cuando está lloviendo, Joel, tú sabes, Joel, tú quieres hacer sus par de pasitos de cocaína. Mentira del diablo. El deseo llega a ti y toca la puerta. A veces la empuja, pero nunca la abre, jamás la abre. La puerta, quienes la abrimos somos nosotros. Usted fue al gimnasio y se encontró con esa muchachita, esa diva que parece un ángel. O viste ese hombre con ese cuerpo así, ese indiecito morenito con esos pechos así, sin barriga, con cuadrito aquí. Tú dices, ay Dios mío, pero qué hombre este. Ay Padre amado, todo lo que tú contemplas por medio de tus sentidos solamente te permiten tocar la puerta, pero ninguno la abre. Todo va a depender de tu nivel de temor a Dios. Agárrame ahora. Todo va a depender de tu nivel de temor a Dios. Así de sencillo. Cómo tú respondes a ese sonido del deseo que se escucha. Wow, quiero rescatar a mi hermano Alexander Weiss. Dios mío, ese famoso texto que él desarrolló una vez en la cárcel, que dice, me dan voces de Seir, guardia que de la noche. Busquen ese texto en la Biblia. Lo repito, me dan voces de Seir. ¿Quién es Seir? Seir es el lugar donde se moraban los entes de Esaú. Los carnales, los que se van por la carne. El hermano de Jacob. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Escuche lo que dice ese pasaje. Ale, te bendigo en el nombre de Jesús. Wow, ¿cómo desarrollaste esto sin ni siquiera estudiar teología? Gracias a esas relaciones que tuvimos con el Señor en la cárcel. Mire qué interesante estudio desarrolló Alexander Weiss. Me dan voces de Seir, es decir, me dan voces de la carne. La escucho, la estoy escuchando e incitan mi cuerpo. Tengo lucha con mi mujer, pero conozco dos o tres muchachitas que si la llamo son fuego contra fuego, no fuimos. Tengo batalla con mi marido, así dice la mujer, pero tengo un vecino, tengo el colmadero, tengo aquí en la iglesia que me enamoran. ¿Qué hago? Me fui. Te dan voces de Seir. ¿De dónde te dan voces? Me dan voces de la carne, como que si la carne nos hablara. Ay, Dios mío. Como que si la carne nos hablara. Estoy viendo película y aparece una escena romántica. Me dan voces de Seir. Mastúrbate a esto. ¿Te das cuenta cómo es? Me dan voces de Seir. Cuando alguien me falta el respeto. ¿Qué fue, evangélico? ¿Nos matamos? ¿Qué es lo que? Dime, ¿qué es lo que? ¿Nos fuimos? Cómo la carne me da voces y empiezo yo mismo a escucharme dentro de mí diciendo, ¿tú tienes seguro? Deja que él se vaya adelante en el motor y pisa el carro a 120 y pásale por encima 2 o 3 veces, que tú no duras 24 horas preso. ¿Cómo empieza la mente a construir? A construir mal. ¿De dónde? ¿Dónde está Satanás? ¿Dónde rayo está? Mi carne se revela contra mí. Me dan voces de Seir. Guarda que de la noche. Vamos, peca, corre, peca. La tentación está aquí, peca, vate rápido. Tranquilo, responde el guardia. La mañana viene. La noche será. El deseo pasa. No quiero tocar esto porque este es mi cierre, mi tercer video, o quizá el cuarto que haga de esta serie de la tentación. Escríbalo. Toda tentación toca puertas, pero no abre. La abrimos nosotros. Y eso se da en función de mi fortaleza. ¿Qué tanto estoy fortalecido? ¿Cuál es mi nivel o grado de temor hacia Dios? ¿Por qué nosotros somos los que más deseos vivimos suprimiendo? ¿Usted cree que yo, Joel Ruiz, no tengo personas
que si le diera una llamada, estuvieran dispuestas a entrar conmigo a una cabaña? ¿Usted cree que no? Usted, sierva que me está escuchando, y siervo, ¿usted cree que usted no tiene personas que si usted desea pecar contra Dios en materia sexual, no tendría con quién hacerlo? Nosotros vivimos reprimiendo deseo. ¿Cómo llego a mi casa? Ay, tengo que respirar, inteligencia emocional. Ay, lo que me han enseñado mis amigas psicólogas. Ay, gracias, Señor, por ella. ¿Cómo vengo bombardeado? ¿Cómo mi mente está llena de pensamientos negativos? Ver un muchachito que me quiso medir el pulso en la calle, pero pasa por otro lado, es obligado. No voy a quedar aquí, no va a pasar nada, hombre. Pase por otro lado de la vuelta. Ay, Jehová, ayúdame, Señor. Ten misericordia de mí. Ay, Señor, si yo no fuera cristiano, si no tuviera a mis hijos, Joel y Alaya. Ay, si mi papá no estuviera vivo y no tuviera en qué pensar, ya que no quiero darle más tormento a ese hombre. Ay, Jehová, ¿tú sabes lo que yo haría? ¿Tú sabes lo que yo haría si ese muchachito me dice eso a mí? Yo del otro lado. ¿Tú sabes? Usted lo sabe todo. Su mamá lo parió en balde. Literal, su madre lo parió en balde. Nosotros los cristianos vivimos reprimiendo deseos. Deseos sexuales, deseo de pelear, deseo de airarnos, deseo de hacer cosas ilícitas. ¿Por qué? Por nuestro temor a Dios. Porque nos debemos a nuestro Señor. Prepárense para el tercer video de esta serie. Prepárense. Les voy a enseñar cómo hay gente que no han pecado contra Dios, no porque lo aman como tienen que amarlo, sino porque el lugar donde se mueven no le ha todavía facultado o propiciado el escenario que su carne necesita para ellos pecar contra Dios. Si hubieran estado a solo con esa persona, pecan contra Dios. Pecan contra Dios. Ellos saben que perdieron las fuerzas, que no tienen las fuerzas internas para vencer ese tipo de tentación. Y voy a enseñarle en mi tercer video cómo ocurre eso y qué hacer ante eso. Eso es un indicador que está diciendo que tu espiritualidad está muy baja. Te está congregando, está asistiendo, está dando diezmo, está dando ofrenda, pero no está orando, no está conversando con Dios. Según algunos especialistas en psicología clínica, cuando tomaron casos tanto de divorcio, separación, infidelidad, agresividad de parte de cristianos, en esa consulta reconocieron que tales cosas le ocurrieron en un momento de su vida donde no estaban conversando con Dios. No estaban conversando con Dios. Le dejé caer esta migaja aquí. Esto va para el tercer video, ¿ok? Esto va para el tercer video. Entonces, ¿ya se están dando cuenta por dónde vamos? ¿Existe Satanás? Sí. ¿Le hacemos mucho coro? Demasiado coro le estamos haciendo. ¿A quién deberíamos, maestro, prestarle atención? ¿A Satanás o a mi naturaleza caída? A mi naturaleza caída. Escríbanlo con sangre. Si Dios ordena que un ángel venga y recoja al diablo y todos los demonios, un solo ángel, con la orden del Eterno puede hacerlo. Vengan todo el mundo aquí. Nosotros los seres humanos nos seguiremos matando, seguiremos fornicando, adulterando, consumiendo perico, marihuana, porque nuestra naturaleza está dañada. Dañada está nuestra naturaleza. Así de sencillo. Entonces vienen estos muchachos a hablarme que de mundo espiritual, reino de las tinieblas, y articulamos todas esas cosas. Por ejemplo, yo sé. Perdón, ¿ustedes quieren que les cuente historia? ¿Ustedes quieren Biblia? ¿O quieren show o quieren espectáculo? Dígame, yo estoy así en paz. Se lo dije una vez a alguien y lo voy a repetir aquí en este video. Yo no voy a pelear para enseñar la verdad. No voy a pelear. Si tengo que moverme mejor de escenario, me moveré. Pero no voy a pelear para enseñar. Yo sé cómo está la iglesia ahora mismo. Yo sé cómo está esto aquí ahora mismo. Las iglesias están construyendo fortalezas y están invitando a su círculo gente que piensen como ellos. Que ya han establecido unos dogmas tan fuertes que temen que sean confrontados. Y para eso tienen que continuar invitando a gente que piensen como ellos. Cuidado con el conocimiento. El conocimiento me expone. El conocimiento me desnuda.
Y me hace ver un mal líder, un mal pastor, un mal maestro, barbarazos. ¿Por qué mejor no nos humillamos y nos arrepentimos y dejamos que la verdad de Dios entre a la casa del Señor y que nos sane, nos corrija a todos? Construyendo fortaleza, convirtiendo la casa de Dios en sinagoga de Satanás. Ojo con esto aquí. Esto hay que prestarle mucha atención. Atención, a esto sí hay que prestarle atención, a nuestra naturaleza caída. ¿Ustedes quieren experiencia? Vengan, que les voy a contar dos. Vengan. Ustedes conocen el jovencito, el caso de la muchacha y el joven que mataban a los taxistas. Bueno, los que no son dominicanos, en nuestro país se dio un caso muy horrendo. Lo que pasa es que aquí no hacen series documentales. Aquí el periodismo, yo le llamo periodismo prostituto. Aquí el periodismo de hoy es que hablan lo que quieren que los políticos, la gente escuche. ¿Qué? Le llamo periodismo, el periodismo de la prostitución aquí en mi país. Aquí no hay un periodismo serio como tal. Que resulta que la muchacha, yo no la conozco, no sé cuál era su aspecto. Lo que sí conozco la historia es que ella tomaba un taxista, lo llevaba a un lugar y entonces ahí lo esperaba el muchacho y mataba al taxista. No sé si llegaban a arrojar el cuerpo completo, me disculpan, si llegaban a arrojar el cuerpo completo en un foso o si era que le mochaba en la cabeza, pero ese muchachito que cometía ese asesinato estuvo conmigo preso en la cárcel. Ese. ¿Ustedes quieren historia de los demonios? Vamos a dar la historia. ¿Les fascina lo místico, lo esotérico? Vamos a darle lo que les gusta entonces. Ese muchacho, cuyo nombre nunca conocí, pero le decíamos Lamparita, estaba lleno de tatuaje. Lleno de tatuaje. Cuando los demonios se poseían ese muchacho, eso era celda 2, área del hospital. Los expresidiarios que vivieron ahí de esa época, 2005, 2006, saben lo que estoy diciendo, jamás, no estoy mintiendo. Esa gente me llamaban los presos, Pastor Joel, ven, corre, que se le metió el diablo a Lamparita, corre Joel. Señores, 2, 3 de la madrugada, yo estaba orando o estaba durmiendo. Cuando íbamos con el muchacho, yo recuerdo que a una distancia como de 16 metros, ¿sí? No, como 10 metros de distancia, él se sentaba en una silla y cruzaba los pies así, como si fuera un príncipe, un rey así, con una mirada intimidante. Los demonios. Cuando nosotros nos parábamos frente a él, Roberto Díaz, también cristiano, Willy, que era un nuevo creyente, como de 200 y pico de libras, que íbamos a orar liberación, porque hay un caos, están hasta tocando la puerta los presos, que venga la policía, que nadie puede entrar al baño. Ese demonio está entronado ahí en una silla como que él es el dueño de la cerda. Dueño de la cerda. Nos reprenda al diablo. Cuando íbamos allá, señores, ese muchacho venía arrastrándose como una culebra hasta llegar hacia donde nosotros. Literal, como una culebra hasta llegar donde nosotros. Agarren aquí. Nosotros, para evitar hacer ese acto de manera pública, que estaban todos los presos aglomerados ahí, lo conducíamos a una de las habitaciones. Cuando lo entramos a la habitación mía, allá en la cárcel le dicen goleta. Digo esto para los que no son dominicanos, goleta, callejón, etcétera, etcétera. Señores, escríbanlo como que si ustedes lo vivieron. Lo vi yo y se lo estoy contando aquí delante de Dios. Yo vi los demonios, por medio de ese muchacho, observar el televisor y encenderlo con la vista. Lo vi mirar el bombillo y explotarlo, ¡buf!, con solamente mirarlo. Para que ustedes vean la jerarquía de demonios que poseyeron el cuerpo de ese muchacho. Lo último que escuché de él fue que no soportó, se ahorcó en la cárcel. Lo último que escuché de él, que se ahorcó en la cárcel. En varias conversaciones que yo sostuve con él, estando él en su estado lúcido, que de hecho esas experiencias que yo viví en prisión fueron las que me impulsaron a escribir mi primer libro, La cara de la tentación. Está en proceso de una revisión para entonces subirlo a Amazon y hacer una nueva impresión para que pueda circular otra vez en el libre mercado. Señores, yo recuerdo conversar con ese muchacho estando él lúcido, que él me decía,
Lo que pasa es que ustedes solamente me hablan de Jesús. Y yo no me niego a Él. El problema es que pocos de ustedes les gusta sentarse y conversar conmigo y escuchar mi historia. ¿Por qué yo soy lo que soy? ¿Y por qué hice lo que hice? Ustedes no conocen mi estado emocional. No lo conocen. Ustedes no conocen mi estado emocional. Por eso hay que rescatar la teología del difunto Samuel Escobar, la misión integral. Oye, cuántos temas se desprenden cuando uno está haciendo teología, señores. Cuántas cosas le surgen, cosas necesarias que hay que hablarla y hay que abordarla. Ustedes están viendo a esa muchacha que está ahí. Sí, esa hermanita, ese mujerón que es hermana de nosotros, que está en la iglesia. Sí, que a pesar que se ponga la farda más ancha que se ponga, es que tiene un hermoso cuerpo. Pero esa hermanita tiene que pasar por la calle y decirle Dios te bendiga a los mismos hombres con los que ella se acostaba, porque ella antes era prostituta. Y ustedes están alimentando, tranquilo, Jehová te va a bendecir, y que va a tu esposo, etc. Pero tampoco la acompañan. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo van tus luchas? ¿Qué te dicen de Seir tus voces? ¿Qué dicen esas voces de Seir? ¿En qué estás pensando? ¿Te das cuenta? Porque ella es un ser emocional y tiene realidades existenciales. Estudien la bendita pirámide de Abraham Maslow. A esa mujer, cuando está ovulando, cuando se le pasa la menstruación, ella quiere ser penetrada. Ella quiere ser penetrada. Ella quiere un esposo. Pero no tiene pareja. Pero tampoco tiene quien la acompañe, quien la ayude en ese proceso. Esos deseos reprimidos, ¿cómo nosotros los trabajamos? ¿En función de qué? ¿En función de qué? Wow, nos dañamos porque articulamos un discurso del reino de la tiniebla, el discurso de Satanás, y perdimos mucha gente que estuvieron con nosotros y se nos fueron. Hoy están en la calle otra vez volviendo a lo mismo, tal como dice la filosofía del descarriado. El puerco vuelve al cieno, al lodo, y el perro vuelve a su vómito, porque no acompañamos a ese tipo de gente, porque la teología del reino de la tiniebla, el mundo espiritual, no nos permitió trabajar con nuestro carácter y producir una teología que responda a esas necesidades, que responde a esas necesidades. Por eso yo aprendí a distinguir dos cosas. Cuando yo veo que una mujer, sabiendo que yo soy casado, desea estar conmigo, eso es una alerta. Pero ver una mujer que elogia, que reconoce, señores, no es el diablo, por amor a Dios. Hay que aprender a distinguir entre una cosa y la otra. Esto hay que entenderlo. No todo es diablo. Nuestra lucha somos ya nosotros mismos. Yo espero que este video le haya ayudado un poco a usted a reflexionar. Voy recuperando algunas cosas que había escrito hace mucho y que me surgen a medida que voy articulando esta enseñanza a ustedes. Bueno, creo que tendré que hacer un tercer y un cuarto video al respecto. Yo espero en este video haber puesto en claro, porque ya no voy a mencionar más a Satanás en el tercero y el cuarto video, ¿ok? En el tercer video y cuarto video voy a hablar de guerras en todas sus áreas. En todas sus áreas, ¿ok? Los que vienen del homosexualismo, los que vienen de la prostitución, los que eran sanguíneos, coléricos, los que fueron asesinos, sicarios, ¿ok? Voy a centrarme en esa área ahí. Y voy a volver a reivindicar el tema de mi hermano Alexander Baez. Me dan voces de Seir. Sí. Para entonces al final, en un cuarto video, vamos a ver qué es eso del temor a Dios. ¿Qué es el temor a Jehová? ¿Cómo se enfrentan las tentaciones? ¿Por qué sin saber teología, sin saber nada de teología, que eso, teología hermenéutica, homilética? No, pero temiéndole a mi Dios, al Dios con el cual estoy construyendo una espiritualidad, y lo amo porque reconozco de dónde me sacó. Mi vida se la debo a Él. Cómo yo me mantengo puro, santo, sin contaminarme, sin vivir incurriendo en práctica pecaminosa. Espera el tercer y cuarto video de esta serie La Tentación. Soy tu hermano Joel Ruiz.
y espero haber sido de edificación y bendición para su vida. Nos vemos en un próximo encuentro. Este es el podcast de Joel Ruiz y sus amigos. No olvide compartir este video. Ya estamos llegando a los 1000 suscriptores. Ya vamos por los 800 y pico, gracias a Dios. Activar la campanita. Búscate un amigo, un vecino y di: vamos a escuchar a este muchachito. Dios te bendiga y Dios te guarde.